Hablamos hace algunos minutos las tensiones entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Venezuela. Venezuela habla de que el gobierno de Iván Duque estaría emitiendo falsos positivos en cuanto a la presencia de guerrilleros disidentes de las FARC en territorio venezolano y acusa al gobierno de Duque de querer intervenir en Venezuela, cosa que fue desestimada por el presidente Duque el día de ayer, pero eso sí advirtió que las Fuerzas Armadas colombianas defenderán el territorio y la soberanía de su país. ¿Qué podemos esperar de esta nueva escalada entre ambos gobiernos? Bueno, este tipo de episodios no ha sido infrecuente, lamentablemente, en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, pero hay algunas cosas que llaman la atención, empezando por el momento en el cual se produce el anuncio o la denuncia de Nicolás Maduro en relación con la presunta preparación desde Colombia de alguna iniciativa o alguna excusa para intervenir militarmente en Venezuela. Y es que recordemos que hace pocos días se anunció por parte de un grupúsculo disidente de las FARC la reactivación de sus operaciones armadas ilegales y que además algunos de los integrantes de ese grupúsculo de las FARC habían sido bienvenidos expresamente en territorio venezolano por funcionarios y significativos personajes del régimen de Nicolás Maduro y acaso por él mismo. Esa secuela de acontecimientos acaso haya suscitado en Nicolás Maduro el temor de que la puesta en evidencia de su cercanía con estos elementos de la antigua guerrilla de las FARC sirviera para reactivar la idea de que todas las opciones están sobre la mesa, incluso la de una intervención militar. Y es que Colombia ha venido denunciando de manera reiterada en distintos escenarios la actividad de hoy por hoy de carácter transnacional que realizan grupos armados ilegales que encuentran santuario en Venezuela, muchas veces con el cobijo y complacencia de elementos del régimen de Nicolás Maduro. Y así lo han recogido, por ejemplo, varias de las declaraciones del Grupo de Lima, incluyendo las alusiones más específicas a las actividades del Ejército de Liberación Nacional. Ahora, mientras se eleva la tensión, y lo hemos notado durante los últimos días, también se está atento a estas advertencias y a estos anuncios que ha hecho, por ejemplo, el gobierno del presidente Iván Duque en cuanto a elevar una denuncia ante la ONU en los próximos días, ante lo que considera un respaldo de la administración de Nicolás Maduro a estos grupos. ¿Qué posición podría tener la comunidad internacional ante esta denuncia, ante este señalamiento? Bueno, como ya lo señalé, la comunidad internacional, primero en el ámbito regional, se ha hecho eco de las preocupaciones de Colombia por las actividades de los grupos armados ilegales que operan en Venezuela y desde Venezuela. Hay suficiente evidencia sobre un grado preocupante de penetración de estas organizaciones en territorio venezolano. Según algunos estudios, podrían estar ya operando en cerca de 12 estados de Venezuela. Y en las actuales circunstancias, dar cobijo, facilitar a grupúsculos disidentes, a grupos de contumaces que han decidido regresar a la violencia y a la ilegalidad, convierte de alguna manera esta situación en una amenaza también para el proceso de estabilización y consolidación que viene desarrollando el gobierno colombiano en cumplimiento del acuerdo final suscrito con la guerrilla de las FARC. Y es muy probable que eso sea objeto de presentación, de exposición ante distintos escenarios multilaterales. Por ejemplo, cuando en el mes de octubre se presente el informe trimestral de la misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad en Nueva York. Allí se llamará la atención muy seguramente sobre el hecho de que estas disidencias, el abandono de estos antiguos miembros de las FARC, si bien no pone en tela de juicio la continuidad del proceso, sí constituye un riesgo que debe ser atendido y que no debe ser apoyado, por supuesto, por ningún gobierno ni por ningún país de la región.
Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro también ha anunciado que va a elevar una denuncia acerca de presunto respaldo del gobierno del presidente Duque a grupos paramilitares. Va a haber un contraste entonces allí en esta próxima sesión de la ONU. Bueno, veremos qué ocurre con ocasión de la Asamblea General, donde además participará el presidente encargado Juan Guaidó en una serie de actividades paralelos. Recordemos que, y eso ustedes lo saben muy bien, el presidente encargado Juan Guaidó ha obtenido el reconocimiento de más de 50 estados y ha anunciado que colaborará en cuanto eso sea posible con la ubicación de estos grupos ilegales y de actividades criminales. Y además hay una decisión, un acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela que cataloga expresamente a algunos de estos grupos como organizaciones terroristas. Desde mi punto de vista, lo que encuentro es que hay un temor creciente a que la puesta en evidencia de la complicidad con este tipo de organizaciones pudiera volver a activar el fantasma de una potencial intervención en contra del régimen de Nicolás Maduro y que además genere un malestar mucho más fuerte en algunos sectores, incluso de las Fuerzas Armadas bolivarianas en Venezuela, que ven con mucha suspicacia y con mucho desagrado la cercanía de elementos del régimen a este tipo de entidades y organizaciones ilegales e incluso criminales. Ahora, profesor, usted mismo decía al inicio de su intervención que no es nada nuevo estas tensiones entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, ahora vemos nuevamente ejercicios militares del lado de Venezuela, según ha anunciado Nicolás Maduro, en una alerta naranja, que la verdad acá en Venezuela todavía no entendemos muy bien qué significa, pero está establecido esto. Duque ha dicho que no está prevista una intervención, pero podría llegar la tensión a un punto tal en que efectivamente se dé un enfrentamiento armado ya, un enfrentamiento militar entre ambas naciones. ¿Podríamos llegar a ese punto en esta oportunidad? Mire, los analistas políticos y los internacionalistas, cuando tratamos de hacer predicciones, somos muy malos. No disponemos de un tarot o de una bola de cristal para hacer predicciones. Lo único que podemos hacer es mirar los acontecimientos y sobre esa base a emitir algún concepto. Y por ahora la respuesta del gobierno colombiano ha sido la de no entrar en una especie de contrapunteo de provocaciones, la de mantener, por supuesto, la alerta encendida en el cumplimiento de las funciones constitucionales de las fuerzas militares, insistir en la denuncia internacional de lo que la actividad de estos grupos ilegales que operan de manera transfronteriza, que puedan contar con apoyo de elementos del régimen de Nicolás Maduro, representan como amenaza para la paz, la seguridad, no solo de Colombia, sino de la región, e insistir en que la lucha contra este y otros problemas de carácter binacional pasa también por la posibilidad de que se dé la transición y el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, lo cual permitiría que Colombia volviera a contar con un interlocutor serio y confiable para abordar este y otros problemas binacionales que en la actualidad no están pudiendo ser abordados. Bien, profesor, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana, que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Feliz día para Que esté muy bien. Conversábamos con Andrés Molano Rojas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Colombia.